Descubre esta impactante historia de venganza familiar en España donde Elena Vargas, una brillante analista de riesgos, llega a la villa de su abuelo en la Costa Brava para una sorpresa y se encuentra con que han borrado literalmente su existencia, su habitación vacía, sus recuerdos eliminados y su acceso denegado. Como experta en detectar fraudes antes de que ocurran, destapa una conspiración orquestada por su tía y su primo para aislar al abuelo, falsificar documentos y apoderarse de la fortuna familiar. Una trama llena de drama, traición, giros inesperados y justicia poética que te mantendrá en vilo hasta el último segundo. Perfecta para quienes aman las historias de venganza familiar con final de karma y revancha inteligente. No te pierdas cómo una nieta desmantela todo el plan. Me subí al vuelo nocturno desde Madrid para sorprender a mi abuelo. Pero mi tarjeta de acceso a la villa falló. Mi habitación estaba vacía. Todas las fotos mías habían desaparecido de la pared de los recuerdos. Como si nunca hubiera existido. El nuevo mayordomo susurró, lo limpiaron todo ayer. Órdenes de la familia. Justo entonces oí el clic de la caja fuerte del abuelo en el piso de arriba. Me llamo Elena Vargas. Tengo 29 años y mi trabajo es ver el patrón en el ruido. En Vanguard Analytics me pagan para identificar, evaluar y mitigar riesgos antes de que sucedan. Soy la persona que dice a las empresas cómo pueden fallar sus sistemas, cómo pueden ser comprometidas sus personas y cómo los activos que creían seguros pueden ser desmantelados pieza a pieza hasta dejar solo una cáscara vacía. Soy muy buena en mi trabajo. No estaba preparada, sin embargo, para aplicar ese conjunto de habilidades a mi propia familia. El plan era sencillo. Había cerrado las proyecciones del cuarto trimestre de Vanguard 2 días antes de lo previsto. Un pequeño milagro que me valió un asentimiento gruñón de mi director y una ventana libre antes de las vacaciones de Navidad. Reservé el vuelo nocturno de Madrid a Barcelona. Alquilé un coche y conduje hora y media hasta la villa en la Costa Brava. En el asiento del copiloto llevaba una bolsa térmica con una lata de su infusión favorita de hierbas del Pirineo. El blend especial que él juraba era lo único que lo calmaba. Quería ser yo quien le preparara la taza de la mañana. Una sorpresa. La Villa Heredia no es un lugar discreto. Mi abuelo, don Ricardo Vargas, levantó su fortuna desde cero, empezando con 2 aserraderos en los Pirineos y convirtiéndolos en un imperio de inversiones. Creía que la casa de un hombre debía reflejar su obra. Y la villa era una fortaleza de cedro catalán y cristal, escondida a 3 kilómetros de la carretera principal. El primer indicio de problemas fue la verja. El escáner de largo alcance detectó la matrícula de mi coche de alquiler y las pesadas puertas de hierro se abrieron como debían. El sistema reconoció la placa que yo había registrado para mi visita. Pero la garita, normalmente vacía salvo en grandes eventos, estaba ocupada. Un hombre con uniforme negro impecable salió. No lo reconocí. Reduje la velocidad y bajé la ventanilla. ¿Puedo ayudarla, señorita? Su tono era plano, impersonal. Soy Elena Vargas, la nieta de don Ricardo. Solo voy a la casa. Inclinó la cabeza mirando la pantalla. No tengo a ninguna Elena Vargas en la lista de llegadas aprobadas para hoy. No estoy en la lista, respondí, intentando que no se notara la irritación. Eran las 5 de la mañana y la niebla del mar calaba los huesos. Es una sorpresa para mi abuelo. Vivo aquí a temporadas.
Solo use mi tarjeta. Saqué la pesada tarjeta de proximidad que siempre llevaba con mis llaves de Madrid. Era mi acceso al ala este. Mi suite personal. Me asomé y la pasé por el pedestal. La luz parpadeó en rojo. Desactivada. Un escalofrío más frío que el aire marino me recorrió la espalda. Tarjeta rechazada, dijo el guardia. Constatando lo obvio. Imposible. Pruébela otra vez. Rojo otra vez. Escuche, dije. Endureciendo la voz. Me llamo Elena Vargas. Mi abuelo es don Ricardo Vargas. Soy residente de esta casa. Mi matrícula, que su sistema claramente reconoció, está ligada a mi perfil de seguridad. Puede ver mi DNI. Puede comprobar lo que quiera. Pero me va a dejar subir a esa casa. Mi trabajo implica cierta intimidación calculada. El guardia parpadeó. Era nuevo. Seguía un protocolo. Y yo acababa de introducir una variable para la que no estaba entrenado. Tocó la pantalla. Probablemente mirando el registro del vehículo. Vio mi nombre. Suspiró. El suspiro de alguien que no cobra lo suficiente para discutir con la familia del jefe. Las puertas se abren. Señora. Pero mi sistema dice que su tarjeta está inactiva. Tendrá que pedir una nueva en administración doméstica. Lo haré, respondí. Subí la ventanilla y entré antes de que cambiara de idea. El largo camino hasta la casa estaba inquietantemente silencioso. Ni personal de jardinería ni entregas tempranas. La villa misma se alzaba oscura contra el cielo gris previo al amanecer. Aparqué en mi sitio habitual junto a la entrada este. Cogí la maleta y la bolsa del té. Y usé la llave física en la puerta. Gracias a Dios todavía funcionaba. En cuanto entré, el olor me golpeó. Estaba mal. El gran pasillo siempre olía a cedro viejo. Un leve rastro de la pipa que don Ricardo guardaba en su despacho y la cera de abeja que la señora Rosa usaba en los suelos. El cedro estaba ahí. Pero ahogado por algo más, un olor químico fuerte. Lejía. No el de una limpieza rutinaria, sino el ácido de un fregado profundo y deliberado. Dejé la maleta al pie de la escalera y fui a mi habitación. La alfombra de la gran escalera era nueva. Un gris corporativo mullido en lugar del gastado persa de siempre. El silencio en el pasillo era absoluto. Ni siquiera el tic-tac del reloj de pie. Debía de haberse parado. Llegué a mi puerta. Estaba entreabierta. La empujé y me detuve. La palabra no es vacía. Vacía implica un espacio esperando ser llenado. Mi habitación no estaba vacía. Estaba borrada. La cama de nogal hecha a medida había desaparecido. El sillón donde leía. Desaparecido. Las pesadas cortinas de damasco. Desaparecidas. Sustituidas por simples persianas verticales estériles. Mi escritorio. Desaparecido. Las estanterías. Vacías. Todos los libros. Todos los ejemplares que había coleccionado desde los 15 años. Desaparecidos. La puerta del armario estaba abierta y solo quedaban perchas metálicas desnudas. Mi ropa. Mis zapatos. Mis chaquetas. Todo desaparecido.
Caminé aturdida hasta el centro de la habitación. Las paredes estaban desnudas. Los marcos que habían contenido fotos mías con mi abuelo. De mi graduación. De mi primera maratón. Ya no estaban. Solo quedaban rectángulos más claros en el papel pintado. Marcas fantasmales de donde habían colgado. Mi mano fue a la pared, trazando uno de aquellos fantasmas. Me acerqué al mueble empotrado que mi abuelo había diseñado para mí. Los cajones estaban todos abiertos y vacíos. En el cajón inferior vi una fina capa de polvo. Pero no polvo viejo. Era el polvo fresco y áspero de una limpieza apresurada. En el lateral del mueble, cerca del fondo, había una etiqueta blanca adhesiva. Me arrodillé. Era una etiqueta de almacenamiento, Almacenes Montaña. Y debajo, una fecha, la de ayer. Me levanté y fui al pequeño panel discreto junto a la chimenea. Parecía un nudo en la madera. Lo presioné y se abrió el compartimento secreto que mi abuelo y yo habíamos construido. Era nuestra broma. Nuestro pequeño secreto compartido de una vieja película de espías. El compartimento estaba vacío. Mi cuaderno de cuero donde guardaba notas privadas. ¿Pensamientos? ¿Incluso contraseñas? Había desaparecido. Pasé los dedos por el borde interior del compartimento, sintiendo la madera en bruto. El estómago se me hizo un nudo de un miedo frío y afilado que casi me hizo vomitar. Habían sabido de esto. Alguien lo sabía. Pero al retirar la mano, la uña se enganchó en algo. En el borde exterior del estante, apenas visible, había una pequeña muesca tallada. La había hecho con una navaja a los 16 años. Probando la seguridad del compartimento. Una marquita en forma de T. Se habían llevado el cuaderno. Pero habían pasado por alto la muesca. Era prueba. Era mi prueba. Esta era mi habitación. ¿Puedo ayudarla? Me giré de golpe. Una mujer estaba en el umbral. Rondaba los 50. Vestía uniforme azul marino impecable y zapatos cómodos. Llevaba el pelo recogido en un moño tirante y sujetaba una tablet. Su expresión era de curiosidad profesional suave. ¿Quién es usted? Exigí. Mi voz sonó dura en la habitación estéril. Soy la señora Laura Vega, respondió con voz suave y modulada. Trabajo para Horizonte Vital. Soy la nueva coordinadora de cuidados primarios del señor Ricardo. ¿Qué pasó con la señora Rosa? La señora Rosa había estado con mi abuelo 30 años. Prácticamente me había criado. La señora Rosa se jubiló anticipadamente la semana pasada, dijo la señora Vega sin un parpadeo de emoción. Un merecido descanso. Usted debe de ser Elena. Lo soy. Y esta es mi habitación. ¿Qué ha pasado aquí? La señora Vega miró su tablet. Ah. Sí. Tuvimos que reubicar y almacenar los objetos de esta ala para acomodar las necesidades ampliadas de cuidados del señor Ricardo. Necesitamos un campo estéril para algunos equipos. Y esta habitación fue designada para conversión. ¿Conversión a qué? A una suite de observación terapéutica. Es completamente estándar para un paciente de su perfil. Se me heló la sangre. Perfil de paciente. Hablé con él hace 3 días. Estaba bien.
Se quejaba de los futuros de la madera en la rodilla. Su estado puede variar, dijo la señora Vega, dando un paso dentro de la habitación. Descubrimos que minimizar los estímulos externos es lo mejor para su descanso. Miré el escritorio. El que había sustituido mi antigua mesa de escribir era un modelo barato de laminado hospitalario. Sobre él había un único sobre color crema. Lo cogí. No estaba cerrado. Saqué la tarjeta. Los horarios y asignaciones de habitaciones se han reorganizado para priorizar las necesidades de cuidados continuos del señor Ricardo Vargas. Agradecemos su comprensión durante esta transición. Estaba impreso. Sin firma. Agradecer mi comprensión es un poco optimista. ¿No cree? Dije, levantando la tarjeta. ¿Quién ordenó esto? Mi tía Marta. Mi primo Bruno. El rostro de la señora Vega permaneció una máscara de neutralidad profesional. Todas las directrices pasan por el gestor de activos designado de la finca. El señor Quintana. En coordinación con los deseos de la familia. Pablo Quintana. Por supuesto. Quiero ver a mi abuelo, dije, soltando la tarjeta. Me temo que ahora mismo no es posible, respondió. El señor Ricardo está descansando. Ha tenido una mañana muy exigente y acabamos de administrarle su medicación de mediodía. Son las 6 de la mañana. Su horario se ha ajustado para optimizar sus ciclos de sueño, dijo, tocando la tablet. No debe ser molestado. Órdenes del médico. Saqué el móvil. Marqué el primer número de favoritos, el móvil personal de mi abuelo. Sonó una vez. 2. Luego clic. Aquí Laura Vega, coordinadora de cuidados del señor Vargas. Miré del teléfono en mi mano a la mujer que tenía delante. Sostenía un segundo móvil idéntico y acababa de silenciar mi llamada. Está descansando, repitió, con voz un poco más firme. No recibe visitas ni llamadas. Corté la llamada. El silencio en la habitación se estiró, espeso y hostil. La parte de mí que es analista de riesgos en Vanguard empezó a moverse. La ansiedad que me había estado arañando la garganta fue sustituida por una claridad glacial repentina. Esto no era un malentendido. Esto no era una redecoración mal programada. Esto era una eliminación sistemática. Una analista de riesgos no entra en pánico. Una analista de riesgos recopila datos. Me di la vuelta, dando la espalda a la señora Vega. Entiendo. Gracias por la actualización. Señora Vega. Solo necesito orientarme. Por supuesto. Si necesita alojamiento nuevo, tendrá que hablar con administración doméstica. Se giró y se marchó, sus suelas de goma chirriaban en los suelos recién pulidos. En cuanto desapareció, saqué el móvil. No llamé a nadie. Abrí la aplicación propietaria que usa Vanguard para documentación de espionaje corporativo y fraude. Está marcada con fecha, geolocalizada y encriptada. Empecé por la puerta. Fotografié la habitación vacía desde las 4 esquinas. Fotografié el armario vacío. Fotografié las paredes desnudas, ampliando los contornos tenues de mis fotos. Fotografié los cajones abiertos y la película de polvo. Fotografié la etiqueta de Almacenes Montaña, consiguiendo un plano claro de la fecha y el número de artículo.
Fotografié la nota impresa sin firma. Fotografié el barato escritorio de laminado nuevo. Fui al compartimento secreto. Fotografié el interior vacío. Y luego fotografié la pequeña muesca en forma de T que yo había tallado. Mi marca. Mi prueba de uso previo. Registré la hora de mi llegada. Registré el nombre de Laura Vega y su empresa Horizonte Vital. Anoté la discrepancia en su declaración sobre la medicación de mediodía a las 6 de la mañana. Anoté la desviación del móvil personal de mi abuelo hacia su enfermera. Anoté la desactivación de mi tarjeta. Me quedé en la ventana mirando los terrenos. El cielo se volvía de un azul pálido acuoso y, mientras observaba, los focos que iluminaban el césped sur parpadearon una vez, dos, y se apagaron. No fue un corte de luz. Fue alguien en un panel de control. Alguien que vigilaba las cámaras de seguridad y acababa de darse cuenta de que salía el sol. Miré la esquina del césped cerca del camino principal. Había un nuevo cartel clavado en la hierba que me había perdido en la oscuridad. No era el viejo cartel local de seguridad de la Costa Brava. Este era negro y plateado, escudo norte. Una empresa nueva. Más cara. Habían estado ocupados. Habían cancelado mi acceso. Habían retirado mis pertenencias. Habían aislado a mi abuelo. Habían sustituido a su personal leal de toda la vida por gente suya. Habían cambiado la empresa de seguridad. Lo habían hecho todo en la estrecha ventana en que yo estaba en un avión. Inalcanzable entre una ciudad y otra. Me habían borrado. Pero una analista de riesgos sabe que todo sistema tiene una vulnerabilidad. Toda acción deja un rastro de datos. Ellos creían que estaban despejando una habitación. Lo que en realidad habían hecho era activar una auditoría. No iba a irrumpir por el pasillo. No iba a gritarle a Laura Vega ni a mi tía Marta ni a mi primo Bruno. Una confrontación ruidosa era lo que esperaban. Me etiquetaría como emocional. Inestable. Una distracción para los cuidados de mi abuelo. No. Necesitaba datos. Necesitaba una secuencia clara de eventos. Y necesitaba elegir mi momento. Soy Elena Vargas. Mi trabajo es encontrar las grietas en la fortaleza. Y ellos acababan de mostrarme exactamente dónde mirar. Dejé el frío estéril de la habitación borrada y caminé. No hacia la gran escalera, sino por el pasillo de servicio hacia el ala de invitados sur. Mi maleta rodaba silenciosa detrás de mí sobre el suelo de piedra. Era un ala que nadie usaba. Estaba polvorienta. Olía ligeramente a bolas de naftalina y tapicería vieja. Y, lo más importante, estaba olvidada. Estaba segura. Mientras caminaba, la línea de tiempo empezó a construirse en mi cabeza. Esto no era un ataque repentino. Era el resultado de una campaña de 3 años. Empezó hace 3 años cuando don Ricardo tuvo su primer susto cardíaco. Oficialmente fue una arritmia menor. Pero yo vi los datos del electrocardiograma. Fue un disparo de advertencia. Yo estaba inmersa en mi carrera en Vanguard en Madrid. Pero miré el plan de seguimiento que le había recetado su médico local y era perezoso. La optimización del seguro era inexistente. La finca, con toda su riqueza, era médicamente y logísticamente vulnerable. Así que volví a casa. Dividí mi tiempo.
15 días al mes en Madrid. 15 aquí en la Costa Brava. Vanguard lo aceptó. Lo consideraban una buena forma de tener una analista incrustada con una familia de alto patrimonio. Tomé el control del horario de don Ricardo. Digitalicé sus expedientes. Le encontré un nuevo equipo de cardiología en Barcelona. Revisé su seguro de cuidados a largo plazo y descubrí que estaba infrasegurado en un 40%. Lo arreglé. Evalué 3 residencias de cuidados de lujo. Las visité bajo nombre falso solo para tener un plan de contingencia. Nunca las usamos. La salud de don Ricardo se estabilizó. Pero yo vi las otras vulnerabilidades. La familia. La finca. Empecé a mapear sus activos. Es lo que hago. Estaba el Fideicomiso del Valle Norte. Una compleja entidad de salto generacional que contenía la mayor parte de sus activos líquidos y de mercado. Estaba Heredia Inversiones. La empresa heredada que gestionaba las fincas madereras y la cartera inmobiliaria. Y luego las propiedades mismas, esta villa. Las propiedades costeras. Las hectáreas de bosque que eran su primer amor. Y luego estaba la oposición. Mis parientes incompetentes. Como los llamaba en privado. Mi tía Marta. La única hija de don Ricardo. Marta nunca había trabajado un día en su vida. Vivía en un estado perpetuo de gestionar sus obras benéficas. Financiadas por una generosa asignación del fondo familiar. Veía el talonario de don Ricardo como una extensión del suyo. Mi primo Bruno. Hijo de Marta. Bruno era ambición sin capacidad. Siempre lanzaba un nuevo negocio. El último había sido un desastroso intento de bar de cócteles artesanales en Barcelona. Había visto los informes. Estaba endeudado hasta las cejas. Usaba la tarjeta de empresa para gastos personales y sospechaba que sacaba de las cuentas de la sociedad sin autorización. Y finalmente Pablo Quintana. El gestor de activos. Pablo debía ser el cortafuegos. El fiduciario que protegía los intereses de don Ricardo. Pero Pablo era débil. Aterrado de los enfrentamientos y completamente intimidado por la prepotencia de Marta y el faroleo de Bruno. Gestionaba el dinero apaciguándolos. Todos me odiaban. Yo no era la hija de sangre directa. Era la hija del hijo distanciado de don Ricardo. El que se marchó. Era la forastera. La analista de Madrid que de repente tenía habitación en la casa y, peor aún, asiento en la mesa. Pedía recibos. Sacaba hojas de cálculo. Cuestionaba las tarifas de consultoría que reclamaba Marta y el capital semilla que exigía Bruno. Recordé estar sentada en el despacho con don Ricardo quizás 6 meses atrás. Él miraba una proyección que yo había hecho sobre la tasa de quema del fideicomiso si los gastos de Marta y Bruno seguían sin control. Pablo dice que estás interfiriendo en la asignación familiar, había dicho don Ricardo sin levantar la vista. Pablo lo llama asignación. Yo lo llamo pasivo sin garantía. El bar de Bruno se hunde y está usando la línea de crédito de la sociedad para mantenerlo a flote. Don Ricardo había estado callado mucho rato. Estudiando las cifras. Finalmente me miró. Con los ojos afilados y claros. Marta dice que soy su padre. Bruno dice que soy su abuelo. Pablo dice que soy su cliente. Todos me dicen lo que se supone que debo sentir. Dio un golpecito a la hoja de cálculo. Tú, dijo, eres la única que me dice los números reales. Elena.
La única. Por eso yo era una amenaza. No solo gestionaba su corazón. Estaba auditando su legado. Llegué a la habitación de invitados sur y cerré la puerta con llave. Estaba mohosa. Pero segura. Saqué mi portátil. Lo enchufé y usé mi hotspot personal. No confiaba en la red de la casa. Mis credenciales de seguridad para la red de la villa seguían activas. Un descuido. Probablemente. Se habían centrado en mi acceso físico. La tarjeta. Asumiendo que yo era de las que montan un escándalo. No habían considerado que revisaría los registros del servidor. Abrí los registros de acceso del sistema de seguridad Escudo Norte. Mi perfil de tarjeta. Estado de Elena Vargas, desactivado. Hora de la acción, ayer a las 3:34. Comprobé mi itinerario de vuelo. A las 3:34 de ayer yo estaba a 9.000 metros sobre Zaragoza. Mi móvil en modo avión. El momento era preciso. Habían esperado hasta que estuviera completamente inalcanzable. Abrí el expediente médico de don Ricardo. El cansancio que había mencionado por teléfono la semana pasada. El repentino agotamiento. Estaba todo ahí. Su cardiólogo original había desaparecido. Sustituido por un médico consultor a domicilio. Ese sería el médico de Horizonte Vital. Vi los registros de farmacia. Una nueva receta de un sedante suave administrado 3 veces al día. Sus pruebas anteriores. Las que yo había programado. Eran estables. Esto no era un declive médico. Era una niebla inducida. Programaban su descanso para mantenerlo callado. Necesitaba aire. Necesitaba ver. Salí de la habitación de invitados. Caminando en silencio por la casa. Evité el ala principal donde podía estar Laura Vega. Bajé por el gran salón que llevaba a la biblioteca. Don Ricardo la llamaba la pared de los recuerdos. Estaba llena de fotos. La familia Vargas a lo largo de generaciones. Y lo vi. Era un pequeño cambio. Pero era una declaración de guerra. Mi foto favorita había desaparecido. Era una foto mía con unos 12 años y don Ricardo. Estábamos en su barco de pesca sosteniendo un enorme salmón. Los dos sonriendo. Empapados de lluvia y barro. Era un día de alegría genuina. Había colgado junto a su retrato durante una década. La foto había desaparecido. En su lugar. En un nuevo marco plateado reluciente. Había una foto de Bruno. Llevaba traje cortando la cinta en alguna gala benéfica. Era una foto posada. Artificial. De relaciones públicas. Estaban literalmente sustituyendo mi historia por la suya. Sentí que la ira subía. Caliente y ácida. Pero la empujé hacia abajo. Esto eran datos. El cambio de foto era una ejecución simbólica destinada a reforzar el mensaje de que yo no era familia. Volví a mi portátil. Abrí el correo. Nada de la familia. Ni, Elena. Tenemos que hablar. Ni, hemos hecho algunos cambios por la salud de tu abuelo. Pero no buscaba un correo enviado a mí. Tenía acceso al calendario familiar compartido. Ahí estaba. Mañana a las 9 de la mañana. Reunión familiar. Ubicación, despacho de don Ricardo.
Asistentes: Marta Vargas, Bruno Vargas, Pablo Quintana. Estado: obligatorio. Yo no estaba en la lista de invitados. No me habían puesto en copia. Y en ese segundo, toda la estrategia se volvió clara. No era solo rencor. No era solo una jugada de poder. Era una maniobra legal. ¿Por qué mi habitación? ¿Por qué no solo desactivar mi tarjeta? ¿Por qué contratar una empresa de almacenamiento y etiquetar mis pertenencias? Por el fideicomiso. Abrí la copia digital del fideicomiso del Valle Norte. La que yo había pasado semanas anotando 3 años atrás. Pasé las distribuciones financieras. Las cláusulas ejecutivas. Hasta la sección 9. Subsección C. Disposiciones para beneficiario residente. Un beneficiario residente. Un miembro de la familia que reside físicamente en la finca principal. Era una cláusula que yo había ayudado a don Ricardo a redactar. Diseñada para protegerlo. Un beneficiario residente debía estar presente para cualquier voto sobre la autonomía médica o financiera de los beneficiarios principales. Tenían un poder específico limitado de supervisión. Yo era la única beneficiaria residente. Al despejar mi habitación. Al retirar mis pertenencias. Al crear un rastro documental de que yo había sido almacenada. Estaban terminando mi estatus legal. Me estaban degradando de residente a visitante. Y un visitante no tiene voz. Un visitante puede ser informado de que está descansando. La reunión de mañana por la mañana era el golpe de gracia. Conmigo legalmente apartada. Votarían. Presentarían el nuevo informe del médico. El que citaba su fatiga y confusión. Harían que Pablo Quintana presentara un nuevo poder notarial simplificado que transfiriera el control de mí y de don Ricardo a un comité, Marta, Bruno y Pablo. Miré la habitación vacía. No solo habían sacado mis jerseys y mis libros. Habían sacado mi estatus. Cerré el portátil. El impulso de llorar. De gritar. Era abrumador. Pero no lo hice. Llorar es una reacción. Yo necesitaba una acción. Mi trabajo es evaluación de riesgos. Esto era una toma de control hostil. Esto era fraude corporativo. Lo trataría como tal. Abrí una nueva nota encriptada. Activo, don Ricardo Vargas. Amenaza, incapacitación fraudulenta. Actores hostiles. Marta Vargas. Motivo, dependencia financiera. Bruno Vargas. Motivo, deudas. Codicia. Pablo Quintana. Motivo, complicidad. Encubrimiento de mala gestión. Horizonte vital. Laura Vega. Escudo norte. El notario desconocido que firmó el nuevo poder. Necesitaba el plan de contingencia. Mi mente retrocedió. El sótano. La sala de archivos. Las hileras de archivadores. Don Ricardo enseñándome la habitación después de firmar mi poder médico. Había tirado del cajón de un viejo archivador gris. Esta llave siempre se atasca. Había dicho. Sacudiéndola. Siempre se encalla. Dio un golpecito en un lado concreto del archivador. Hay un viejo contrato maderero ahí dentro y... Metido dentro. Un sobre Manila que dice, si no puedo hablar.
Si las cosas se ponen difíciles. Elena. Ve a ese archivo primero. No era una broma. Era un simulacro de incendio. Cogí el móvil. Eran solo las 7 de la mañana. Busqué en contactos más allá de las entradas de la familia Vargas hasta H. Elena Vidal. Bufete Vidal y Asociados. Elena era la abogada de don Ricardo desde hacía 30 años. La que había construido la finca antes de que Pablo Quintana le convenciera de diversificar a una firma más moderna el año pasado. Elena tenía 70 años. Fumaba puros y era la litigadora de sucesiones más implacable de Cataluña. Contestó al segundo tono. Vidal. Elena. Soy Elena Vargas. Una pausa. Oí el raspar de una cerilla. Se supone que estás en Madrid. Esto mejor que sea bueno. Estoy en la Costa Brava, dije. Con voz fría y uniforme. Necesito retenerte. Efectivo inmediatamente. Estoy ante un asalto coordinado de activos. Han aislado a don Ricardo. Lo están medicando. Han sustituido al personal. Y me han borrado de la casa. Hay una reunión familiar mañana por la mañana para imponer un nuevo poder notarial. El silencio al otro lado fue pesado. Apreciativo. Cancelaré mi mañana, dijo. Estoy a 3 horas. Empieza desde el momento en que aterrizaste. Y no dejes fuera ni un solo detalle. La llamada con Elena Vidal no me calmó. Me enfocó. Colgué con una directriz clara. Elena se encargaría del marco legal. Yo tenía que proporcionar las pruebas. Tenía hasta las 9 de mañana para desmantelar un golpe perfectamente construido. Empecé por el rastro documental. Fui a la oficina de administración doméstica. Una pequeña habitación presurizada junto a la cocina principal. Los nuevos guardias de Escudo Norte tenían un escritorio fuera. Pero pasé junto a ellos como si fuera la dueña. Que técnicamente casi era. Dentro. Un joven nervioso que no reconocí organizaba facturas. Necesito el manifiesto, dije. Sin presentarme. Levantó la vista. Sobresaltado. El manifiesto del recogida de almacenes montaña de ayer. Ala este. Habitación 204. Mi habitación. Palideció. Claramente reconociéndome de las fotos. Ah. Sí. Señorita Vargas. No estoy seguro de estar autorizado. Me incliné. Bajando la voz. Mi autorización viene de don Ricardo Vargas. El manifiesto. Ahora. Rebuscó con el teclado y imprimió la orden de envío. No lo cogí. Lo fotografié con el móvil. La etiqueta que había visto en mi estante era solo un número. Este manifiesto era una confesión. Los objetos estaban listados genéricamente: muebles, libros, efectos personales. Pero al pie. En el espacio para el fiduciario autorizante. Estaba la firma, P. Quintana. Pablo Quintana. No solo había aprobado la retirada. Había tomado custodia personal de mis activos. A continuación. Lo médico. Volví a la seguridad de la habitación de invitados sur y mi portátil. El acceso a la red seguía siendo un agujero abierto.
No se habían molestado en cerrarlo. Saqué las finanzas de la finca. Encontré el contrato de Horizonte Vital. Se había iniciado hacía 10 días. La tarifa era astronómica. Casi el doble de lo que costaba el personal de la señora Rosa. Escaneé la lista detallada y ahí estaba, paquete de aislamiento nivel 3. La descripción estaba saneada. Tonterías corporativas, proporcionado para reducir los estímulos externos estresantes y optimizar el entorno recuperador del paciente. Paquete de aislamiento. Le habían puesto nombre. Habían monetizado el acto de cortarlo de mí. Crucé la fecha, 9 días atrás. Ese fue el día de mi última llamada clara con don Ricardo. El día después de que empezara a sonar cansado. Saqué los registros de proveedores médicos. El médico de familia de don Ricardo. El doctor Beltrán. Que lo había tratado 20 años. Figuraba como en espera. Un nuevo proveedor aparecía, la doctora Arias. Afiliada a Horizonte Vital. Médico consultor a domicilio. La solicitud de cambio de proveedor se registró 9 días atrás. Citando, preferencia familiar. Firmada por Marta. Aprobada por Pablo. No solo gestionaban su salud, controlaban su realidad. Ahora. La habitación. El acto físico. Accedí al portal de seguridad de Escudo Norte. Encontré los registros de cámaras del pasillo del ala este. Ayer. A las 3:59. La transmisión se volvió azul. Mantenimiento del sistema. Decía la pantalla. A las 4:44 la transmisión volvió a estar en línea. 45 minutos. Un apagón programado de 45 minutos. Justo el tiempo suficiente para vaciar la habitación sin un solo testigo digital. Miré el momento otra vez. 3:59. Fue justo después de que desactivaran mi tarjeta. Era una secuencia. Bloquearme digitalmente. Luego borrarme físicamente. Abrí el portal del Fideicomiso del Valle Norte. Mis credenciales de analista seguían válidas. Se habían olvidado de que yo había configurado el portal para don Ricardo. Vi una notificación general publicada ayer a las 5, se informa que el contacto familiar principal de la cuenta de don Ricardo Vargas ha sido actualizado. El nuevo contacto era Marta Vargas. La secuencia estaba completa. Desactivar mi acceso. Borrar mi habitación. Apagar las cámaras. Retirarme como residente. Tomar el control de las comunicaciones del fideicomiso. Todo en menos de 2 horas. Pero les faltaba el arma, el nuevo poder notarial. El que usarían en la reunión de mañana. ¿Dónde estaba? Necesitarían copias. Necesitarían escanearlo. Enviarlo por correo y tenerlo listo. Me dirigí a la oficina de negocios donde estaba la impresora industrial pesada. Encontré a Julia. Una auxiliar administrativa junior. En pleno pánico. El aire olía a tóner caliente y ozono. La enorme impresora parpadeaba con luz roja de error y ella estaba casi llorando. Intentando sacar un papel atascado de sus engranajes internos. No sé qué ha pasado, susurró. Aterrorizada. El señor Quintana necesitaba que escaneara y enviara todo este paquete para la reunión de las 9. Y ha triturado el original. Y me va a matar. Déjame, dije. Apartándola con suavidad. Soy
Si nada más. Una experta en sistemas atascados. Abrí los paneles de acceso. ¿Dónde está el archivo en la red? Esa es la única copia, gimió. El original. Me dio el papel duro. Miré la cama del escáner. Había dejado el documento abierto y miré el papel arrugado que sacaba de los rodillos. Poder notarial duradero. Dame los trozos, dije. Y la versión del escáner. Lo arreglaré. Lo recompondré y lo escanearé limpio. Vea por un café. Dile al señor Quintana que yo me encargo. Dile que me aseguro de que sus documentos estén perfectos para la reunión. Me miró. La gratitud luchando con la confusión. Y huyó. Estaba sola con el golpe de gracia. Suavicé la parte sin dañar sobre el cristal del escáner. Era un escaneo. No un original. La primera bandera roja, un poder notarial auténtico, tendría un sello en relieve del notario. Este solo tenía una imagen plana en blanco y negro de uno. Miré la firma. Ricardo Vargas. Se me heló la sangre. Conocía la firma de mi abuelo mejor que la mía. Era afilada. Angular. Impaciente. Esta firma era blanda. La R de Ricardo estaba rizada y femenina. Casi decorativa. Estaba completamente mal. Saqué el móvil. Entré en los archivos digitales que yo había construido. Saqué las actas de una junta de Heredia Inversiones de 6 meses atrás. Las actas que Pablo Quintana había firmado. Miré la firma de Pablo. Miré la firma falsificada de Ricardo. La R de Ricardo era un calco idéntico a la T de Tomás. Ni siquiera se había molestado en cambiar su caligrafía. La arrogancia. La pura arrogancia descuidada. Había usado su propio estilo cursivo para firmar el nombre de mi abuelo. Amplié el sello del notario. El escaneo estaba borroso. Pero pude distinguir el nombre, Notaría del Mar, y el patrón del sello. Era un modelo Stockwell 331. Lo conocía porque Pablo Quintana pedía todos sus suministros del mismo catálogo y le encantaba el aspecto prestigioso de la línea Stockwell. Había usado su propio embosador de oficina. Este poder no era solo una falsificación. Era un autorretrato del criminal. Me levanté y salí al pasillo. Marqué el número de Notaría del Mar. Contestó una mujer. Notaría del Mar. Soy Susana. Susana, dije. Con voz calmada y profesional. Soy Elena Vargas de Vanguard Analytics. Estoy realizando una auditoría rutinaria para la finca Heredia. Estoy verificando un poder notarial duradero notariado por su oficina supuestamente el 3 de noviembre. ¿Puede confirmar esa transacción? Un momento. Oí teclear. Finca Heredia. No. No veo nada de noviembre. De hecho, no hemos procesado ningún documento para el señor Ricardo Vargas en más de 6 meses. Gracias. Susana, dije. Ha sido muy útil. Colgué. Lo tenía. El manifiesto de almacenamiento. La factura de aislamiento. El apagón de cámaras. El poder notarial falsificado. El notario falso. Pero todavía no podía llegar a mi abuelo. Fui a la cocina.
Laura Vega estaba allí dirigiendo a un nuevo chef sobre la dieta baja en sodio aprobada para don Ricardo. Saqué el móvil y pulsé grabar. Cataluña es un estado de consentimiento unilateral. Mientras yo participara en la conversación, era legal. Puse el móvil boca abajo en la encimera. Señora Vega, dije. Se giró, tensando el rostro. Señorita Vargas. Ya le dije que está descansando. Me gustaría programar un momento. Quizás después de comer. Estoy segura de que su nuevo médico no se opondría a que me sentara en silencio con él 10 minutos. No es posible, dijo, bajando la voz. Su nuevo protocolo es muy estricto. La señora Vargas y el señor Bruno han sido claros. Nada de familia periférica. El estrés es simplemente demasiado para él. ¿Estrés? Mi abuelo prospera con el estrés. Lee informes madereros por diversión. Perdió el barniz profesional. Un destello de pura frustración cruzó su rostro. Mire. La señora Vargas intenta proteger a su padre. Ese anciano está rodeado de gente pidiendo cosas. Firmará cualquier cosa si Bruno le dice que es para una nueva obra benéfica. Firmó mi contrato. No. Necesita gente que pueda protegerlo de ese tipo de manipulación constante. Y ahí estaba, una admisión completa. Ella estaba allí para protegerlo de mí mientras reconocía que Bruno lo manipulaba. Cogí el móvil. Detuve la grabación y guardé el archivo. Tenía la prueba digital. Tenía el audio. Ahora necesitaba la única cosa que don Ricardo me había dejado. No podía bajar al sótano. Los guardias de Escudo Norte estaban apostados en las escaleras principales. Pero conocía a alguien que no era de Escudo Norte. Encontré a Luis en el invernadero fingiendo inspeccionar las orquídeas. Luis había sido jefe de seguridad de don Ricardo durante 20 años antes de que lo reestructuraran para poner a Escudo Norte. Don Ricardo lo había mantenido como gestor de jardines para salvar su orgullo. Don Ricardo también había pagado en efectivo los tratamientos contra el cáncer de la mujer de Luis. La guerra había terminado. Y había terminado como deben terminar todas las cosas. No en victoria, sino en verdad y en honor.